Buenas noches. Hoy les doy la bienvenida a este espacio diferente a los webinars mensuales de Ceres, pero vamos a estar hablando de un tema genial que a mí me encanta y son las preocupaciones sexuales. Hoy vamos a entender de dónde vienen esas preocupaciones y les voy a enseñar una herramienta que a mí personalmente, les puedo decir, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida en muchos aspectos, entonces preparémonos pues. La verdad no sé cuánto tiempo vamos a estar, porque hoy no lo estructuré como tanto como los webinars, pues que estamos como más acostumbradas, pero vamos a tener una información muy chévere en cuanto a la sexualidad, que de hecho fue algo que me pasó esta semana, que me cancelaron como la cuarta línea del WhatsApp, y la verdad es que la reacción que tuve versus hace 6 meses, ni yo me la podía creer. Entonces hoy vamos a entender todo sobre las preocupaciones en general. Digamos que este es un contenido diferente al que yo normalmente les doy en Ceres, pero siento que es un contenido que cuando se lleva a la sexualidad nos funciona muy bien, como para tomar buenas decisiones, aprender a mejorar y sobre todo ser conscientes de las cosas que más nos limitan. Entonces les doy la bienvenida. Ay, qué emoción. Hoy estoy hermosa, me están diciendo mucho eso, gracias. Tan lindas, ustedes son muy hermosas. Bueno, entonces vámonos preparando. Estoy esperando que se terminen de unir porque claramente esto se los conté en Telegram. Incluso cuando fue ayer les dejé una cajita de preguntas donde les preguntaba qué les preocupaba sobre la sexualidad o en cuanto a la sexualidad en general. Y miren que la gran mayoría de respuestas, que en su gran mayoría vinieron de mujeres, algunos hombres también respondieron, y los hombres estaban más enfocados como en el temor al desempeño, en perder la erección, en eyacular demasiado rápido, que ya sabemos que los hombres, digamos que su autoestima sexual está muy relacionada con su desempeño. Para nosotras como mujeres los retos son otros distintos, y el que más se repite, ustedes no me van a creer, la maleta que yo siempre les he contado que cargamos muy pesada, que va muy relacionada con nuestro cuerpo. No sé si se acuerdan que yo muchas veces en los podcasts sobre todo les hablo de esta maleta tan pesada que cargamos, de cómo se ve nuestro cuerpo, de nuestro autoconcepto y la autoestima sexual que tenemos y cómo trasladamos eso a la sexualidad. Y la verdad es que las preocupaciones más grandes de las mujeres en general fueron que se fijen mis estrías, que se fijen el gordito que me quedó después de la cesárea que tuve, mi cicatriz de la cesárea, que mi vulva se ve muy oscura, que mi vulva no es la vulva que normalmente debería ser aceptada, que no tengo tanto acá, que me hace falta acá, que tengo mucho por un lado, pero casi todo fue basado en el temor al que dirán sobre nuestro cuerpo. Entonces esa fue una de las más repetidas. Y la otra, porque no crean, hice la tarea muy bien hecha hoy, no vamos a tener webinar en mayo, entonces dije, este va a ser como mi webinar, y la verdad, ojalá se conecten muchas personas porque esta información es brutal, o sea, se los aseguro que funciona espectacular. La otra que se repitió muchísimo fue la monotonía, la falta de deseo, perder la conexión sexual. Y creo que entonces en estas dos vamos a reunir las grandes preocupaciones que tenemos como seres humanos en cuanto a la sexualidad. Obviamente cada una tiene sus preocupaciones particulares, y lo chévere de esta herramienta es que al final van a poder identificar qué es lo que realmente les preocupa, y vamos a tener como un plan de acción para cambiar esas preocupaciones por algo que sí nos aporte en la sexualidad. Entonces, lo primero es decirles que esta información yo no me la inventé, es una información que viene de Brian Tracy. Él ha sido mentor de grandes personas exitosas en el mundo como Tony Robbins, y la verdad es que este año yo les había contado en el sex date que hicimos la semana pasada en la cuenta de respaldo de Ceres, les conté que este año Julián y yo estábamos como muy enfocados en trabajar en nosotros como pareja, y que estábamos invirtiendo mucho tiempo y también dinero en fortalecer nuestra relación en cuanto a las finanzas, en cuanto a los sueños y propósitos que tenemos al futuro, en cuanto a la empresa, en general muchas cosas. Y este seminario lo empezamos hace como un mes, y la verdad es que está muy enfocado en eso, en llevarnos como a otro nivel en muchos aspectos de la vida, claramente no en el sexual. Pero cuando vi la información de este módulo puntual que se llama el destructor de preocupaciones, hablándolo con Julián, le dije, ¿qué tal si uno llevara un destructor de preocupaciones en la sexualidad? ¿Ustedes se imaginan cómo sería de diferente la forma en la que nos relacionamos con el sexo? Yo creo que sería otro cuento, porque lo pude evidenciar en algo que no era sexual. Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy.
Y vamos a empezar por el principio y es entendiendo que una de las grandes metas en la vida es alcanzar la paz mental. Yo digo que la razón por la que muchas personas no tienen esto como una meta fundamental en sus vidas es porque no la ven como una meta importante, pero tú necesitas tener paz mental para poder disfrutar un montón de otras cosas. Entonces digamos que uno de los grandes obstáculos que encontramos en la vida puede ser el temor al fracaso, el temor al rechazo, que esto está muy relacionado con la sexualidad, sentimientos de culpa, que también están muy relacionados con la sexualidad por cómo nos educaron y por nuestra, digamos, inclinación religiosa, que no somos capaces de adaptarnos, que no somos merecedores. Todas estas cosas hacen que tengamos obstáculos en la vida y realmente pues que perdamos nuestra paz mental. Pero hoy puntualmente vamos a hablar de uno que sí que aplica en la sexualidad, que se llama la imaginación negativa. Entonces, la imaginación negativa no es más que esas experiencias de fantasía que parecen reales. Y ahorita les voy a empezar como a poner ejemplos muy puntuales de cosas que seguramente se van a sentir identificadas porque yo también las he vivido, ¿cierto? Y cuando les cuento que algo me ha funcionado, de verdad es porque yo me he tomado el tiempo de ponerlo en práctica, llevarlo, por ejemplo, al campo de la sexualidad y se siente la diferencia. Entonces, la imaginación negativa es algo que creamos nosotros mismos y que al mismo tiempo nos crea una gran cantidad de estrés, de ansiedad, porque son experiencias que creamos en nuestra mente, pero como vivimos con ellas, cuanto más compartimos con esa imaginación negativa, más reales se sienten. Entonces, digamos que la imaginación negativa se traduce en preocupación. Y ahorita les voy a contar con un ejemplo muy claro para que tengamos pues como una idea más formada. Entonces imagínense que en este seminario nos contaron que hicieron un estudio. Este estudio lo hicieron hace muchos años y le preguntaron a miles de personas por qué se preocupaban en la vida. Entonces vean pues estas cifras que fue lo que yo les compartí en estos días en las historias y yo me quedé pensando mucho en eso. El 40% de las personas estaban preocupadas por cosas que nunca pasaron, es decir, ansiedad por el futuro, pensando que algo iba a suceder, pero que nunca sucedió, el 40%. El 30% estaba preocupado por cosas que habían ocurrido en el pasado, cosas que ya usted no tenía absolutamente nada por hacer. El 12% estaba preocupado por su salud, pero por temas que realmente eran como innecesarios o irrelevantes, que de pronto tenían, no sé, un cólico de mes, algo que no era relevante como una enfermedad, por ejemplo, que fuese mortal. Entonces, preocupación por la salud, pero innecesarias. 10% por cosas triviales. Entonces él decía cosas triviales como que tú sales en el carro y cuando llegas estás preocupado porque no tienes parqueadero. Me incluyo, a mí me pasa demasiado eso. Salgo en el carro y cuando voy a un lugar que desconozco y donde no sé si hay parqueadero o no, me empiezo a preocupar antes. ¿Será que sí encuentro parqueadero? ¿Será que no? Y realmente el 10% de las personas nos enfocamos en preocupaciones que son triviales. El 8% de esas personas sí estaban preocupadas por algo sustancial, pero de ese 8, el 4% estaban preocupados por cosas que estaban fuera del control de la persona. Por ejemplo, que el próximo presidente del país fuera de derecha o de izquierda. Y tú tampoco tendrías nada para hacer al respecto. Entonces, al final, la cifra es que casi un 96% de las preocupaciones de las personas eran por cosas irrelevantes que ya habían pasado o que nunca iban a pasar. Ustedes pueden creer esa cifra y cuando uno se pone a pensar, realmente sí es así. Estamos con un exceso de futuro pensando con ansiedad de cosas que no han pasado, que no han sucedido, que es muy probable que no sucedan. En muchas ocasiones estamos en el pasado recordando cosas que ya sucedieron pero que no podemos cambiar y el resto de las preocupaciones son preocupaciones innecesarias. Entonces el 96% de las veces tal vez estamos enfocando nuestra imaginación negativa en cosas que realmente no son preocupantes. Entonces aquí viene lo chévere de esta herramienta. Son 3 ideas y vamos a eliminar la preocupación con base en estas 3 ideas. Acuérdense que todo esto lo vamos a llevar a la sexualidad. Les estoy dando el contexto y al final nos vamos a ir cómo vamos a liberar la preocupación de nuestro cuerpo, cómo vamos a liberar la preocupación del temor al desempeño, de no tener una erección o de no tener un orgasmo, cómo vamos a liberar la preocupación de salir de la monotonía, de que mi pareja sea infiel. Todo eso lo vamos a hablar cuando les entregue pues como el contexto. Entonces estas 3 ideas son para eliminar las preocupaciones. Lo primero, viva un día a la vez.
Viva un día a la vez, no se preocupe por mañana, no se preocupe por un año, no se preocupe por lo que pasará, porque todavía no hay control de eso. Entonces realmente haga lo que pueda hoy con lo que tiene, donde está, y no se preocupe por mañana. Muchas veces estamos creándonos un montón de ideas negativas en nuestra cabeza por cosas que no han pasado, y es enfocar demasiado nuestro cerebro a esa imaginación negativa que termina por vivir tanto en nuestro cuerpo que al final se vuelve como la realidad. ¿Les ha pasado? Porque a mí me ha pasado mucho. Confírmenme eso en los comentarios, pues que esta vez sí los dejé activos. A mí me ha pasado mucho eso. Me enfoco tanto en algo negativo que al final, pues digo, esto no ha pasado, ni va a pasar, pero si sigo pensando en que va a suceder, probablemente es lo que voy a traer a mi vida. Cada día es un regalo, por eso se llama presente, tal cual, Ángela. Entonces, primera regla, viva un día a la vez. No se preocupe por mañana, no se preocupe por lo que va a pasar en un año, aquí y ahora. Lo segundo, ay, esta me encanta en la sexualidad, Dios mío, pues en todo en la vida, pero en la sexualidad, ahí las estoy leyendo en los comentarios que sí, que siempre les pasa. Entonces, la segunda herramienta de esta, pues como estas ideas, llegar a los hechos reales, tomarnos el tiempo para examinar muy bien esa situación y descubrir la realidad. Porque muchas veces lo que tengo es imaginación negativa y no hechos. Y cuando yo tengo los hechos reales en mis manos, es muy probable que esa preocupación desaparezca. Entonces, ejemplo clásico en la sexualidad. Manu, estoy súper preocupada porque mi pareja ya no me busca. Yo no sé qué está pasando. No tenemos sexo hace como un mes. Y la verdad, yo no sé. Yo creo que ya tiene otra. Yo creo que pronto entonces me está poniendo los cachos y quién sabe hace cuánto tiempo. ¿Será que ya no le gusto? ¿Será que cuando me ve yo ya no le provoco? ¿Y qué estamos pensando en ese momento? En un montón de suposiciones, no en los hechos reales. Entonces, cuando pensamos en todas las cosas que nos han sucedido en la sexualidad, por lo general están basadas en suposiciones y no en lo que realmente es. Entonces, miremos los hechos reales. Verifiquemos realmente, preguntemos, no asumamos. En la sexualidad es fundamental la comunicación. Hace un mes no tenemos sexo, amor, ¿qué está pasando? ¿Qué crees que nos está sucediendo? Que hace un mes no tenemos un encuentro entre tú y yo, nos sacamos este espacio, cuéntame si hay algo que yo podría hacer, pero no desde el otro lado, donde realmente estamos más enfocadas en todas las cosas que no están funcionando. Entonces, no suponer, no asumir y basarse únicamente en los hechos reales. Cuando miramos los hechos reales, las preocupaciones desaparecen. Por eso pregunte, investigue, háblelo. No se quede con las cosas, háblelo hasta encontrar esos hechos reales. Este punto es fundamental para que se acuerden ahora, porque cuando vamos a empezar a trabajar uno por uno, pues las preocupaciones que más se repitieron sexuales, vamos a hablar de los hechos reales. El tercero se llama el destructor de las preocupaciones. A ver, que las estaba leyendo. Debemos ocuparnos más que preocuparnos. Totalmente. No suponer, ojalá fuéramos así con los pensamientos positivos, total. Bueno, esto es algo que les quería preguntar, porque claramente esta es una información que, aunque la vamos a aplicar a la sexualidad, porque yo me encargué como de adaptarla, es una información que se sale de lo que normalmente hablamos en seres, pero la verdad yo siento que esto es una información que nos construye, que nos ayuda también a vivir mejor nuestra sexualidad. Y hay un módulo espectacular que habla sobre los pensamientos negativos y cómo podemos dominar esos pensamientos con un montón de leyes que él nos enseña, Brian Tracy, para volverlos en pensamientos positivos. Yo no sé si les gustaría seguir recibiendo este tipo de información en series. ¿Les gusta? Porque muchas veces están los webinars, entonces hablamos del squirt, de sexo anal, de cosas que son prácticas, del sexo oral, de todo esto, pero casi nunca nos sentamos a hablar de este tipo de temas. Y la verdad es que siento que cuando a mí algo me funciona, pues compartirlo me parece chévere, pero díganme si les gustaría que siguiéramos tocando estos temas. Total, bueno, me dicen que sí, que listo, vamos a seguir haciéndolo pues. Y lo que les prometo que vamos a hacer es que todos estos temas los vamos a relacionar con la sexualidad, todos, absolutamente todos. Entonces todo lo que yo vaya aprendiendo que me ha servido a mí en mi vida sexual, vengo y se los entrego ya adaptado. Entonces nos vamos con el tercero. Se llama el destructor de preocupaciones y me fascinó ese nombre. En este caso es el destructor de preocupaciones sexuales. Entonces vamos a quitarnos las preocupaciones sexuales de la cabeza. Esto tiene 4 pasos, listo. Este live sí lo voy a dejar guardado porque la verdad yo siento que sí es una información que
al final uno necesita repetir muchas veces para poder interiorizarlo. Yo no les puedo decir, yo creo que yo he escuchado esto por lo menos 5 veces y hoy me lo repetí como 2 o 3 seguidas, porque si es una información que uno necesita retomar y retomar, entonces lo van a tener grabado. Lo que les propongo es que después de que terminemos este en vivo y tengan un tiempo este fin de semana, retomen la información y empiecen como a escribir, porque se trata de escribir también. Entonces, el destructor de preocupaciones sexuales, oigan, esta vaina funciona, se los prometo, les doy mi palabra. Siempre que tengamos un propósito claro, va a funcionar. La primera parte del destructor de preocupaciones sexuales. Si tiene algo en mente que lo preocupa, defínalo claramente por escrito. Y eso suena como a bobada, pero ¿por qué si yo lo tengo tan claro en mi mente? Hágale caso a la herramienta, siéntese y escriba todo lo que le preocupa. Pregúntese, ¿de qué realmente estoy preocupada? Exactamente qué es lo que me preocupa, con el mayor detalle posible. En medicina dicen que cuando tú tienes un diagnóstico acertado, el 50% de la cura está asegurada. Entonces hay que definirlo por escrito para entender qué es lo que realmente nos preocupa, porque muchas veces estamos enfocadas en esa imaginación negativa y no en lo que de verdad es algo que nos genera una preocupación. Entonces siéntense a escribirlo. Y hay algo que Brian Tracy llama como un enjambre de preocupaciones, que hay momentos, seguramente les ha pasado. Hay momentos en la vida donde pareciera que todas las preocupaciones se vienen encima, todas. Entonces no hay sexo en la casa, adicional estamos mal en el trabajo, o no sé, estamos estudiando una maestría y nos fue mal, hay una situación con los hijos, absolutamente todo se junta. Si tiene más de una preocupación, siéntese y escriba una por una qué es lo que realmente le preocupa de esa situación. Ese es el primer paso. Una vez usted lo tiene definido, el segundo paso es determinar el peor desenlace posible. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo peor que podría pasar como resultado de esa situación? Es siempre preguntarnos qué es lo peor que podría pasar. Y eso es algo que yo les repito mucho y se lo repetía como porque al final yo también lo he aplicado en mi vida, pero cuando conocí esto ya todo tenía muchísimo sentido. Por lo general no nos preocupa la situación en sí, lo que nos preocupa es la anticipación de ese evento que puede suceder y la resistencia para que no llegue. Entonces al final el estrés de no querer aceptar lo peor que podría pasar es lo que nos empieza a generar preocupación. Entonces siempre preguntarnos qué es lo peor que podría pasar. Yo nunca me he masturbado, no tengo ni idea. La iglesia me dijo que esto era un pecado y a mí en el colegio me dijeron lo mismo y en mi familia me dijeron lo mismo. Pero quiero aprender a hacerlo con mi cuerpo. Me preocupa, no sé, sentirme mal, sentir culpa. ¿Qué es lo peor que podría pasar si estás contigo misma? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Eso también lo van a escribir. Entonces él pone un ejemplo que me gustó mucho, que puede ser igual, tienes una inversión y la inversión la inversión o la empresa se acaba. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ahora tienes una relación donde las cosas no están funcionando bien, una relación tóxica, donde realmente pues están yendo por caminos diferentes, donde el tema psicológico se está volviendo muy complejo. Preguntarse algo y es, ¿voy a morir si esta situación termina en lo peor que podría pasar? La respuesta en la gran mayoría de los casos es no, porque de casi absolutamente todos los seres humanos somos capaces de reponernos. Entonces siempre preguntarnos qué es lo peor que podría pasar. Tercer paso. Listo, ya sé qué es lo peor que podría pasar. Ahora me voy a preparar para aceptar lo peor en caso de que eso ocurra. Y no se trata de ser ni fatalista ni negativo, se trata de entender que lo que no puede curarse pues debe de aceptarse. Entonces si esto llegara a pasar, lo acepto, aprendo a vivir con eso y no voy a dejar que eso se interponga en mi propósito número 1 en la vida, que es aprender a ser feliz. Que eso en la teoría suena muy fácil, cuando vamos y lo ponemos en práctica en la vida real con obstáculos que son muy duros cuestan, pero recordarnos todo el tiempo que no hay nada que pueda hacernos tanto daño, que nosotros no permitamos que suceda, pues claramente la situación empieza a perder un poquito de ese peso. Entonces prepararnos siempre para lo peor. Y ahora cuando hablemos de los ejemplos, yo creo que les va a encantar. A mí me encantó. Además que me senté a hacerlo con mi esposo, porque era como tener dos visiones muy distintas y la verdad fue chévere el resultado final. El último paso, y este es el que más me gusta, empezar a mejorar inmediatamente lo peor que podría pasar. Es decir, ahora acepto y he decidido que viviré con eso en caso de que suceda, pero también decido trabajar desde ya y trabajar muy duro para que lo peor no ocurra.
esa es mi parte preferida, es empezar a trabajar inmediatamente, aún aceptando que si lo peor llega puedo vivir con eso, pero voy a trabajar desde ya para que lo peor no ocurra, y a esto se le llama, y me encanta este término, minimax de lamentos. Entonces, es minimizar a la máxima potencia todo lo que podamos los lamentos en cuanto a esa situación. Cuando minimizamos los lamentos y dejamos de victimizarnos, digamos que esta técnica lo que hace es aclarar la mente, y cuando yo aclaro la mente puedo tomar decisiones con más sabiduría. Al final, ¿cuál es el antídoto número 1 de la preocupación? Actuar con un propósito. Y esto fue lo que a mí me cambió por completo la manera de pensar en cuanto a los obstáculos. Esta semana, cuando me cancelaron otra vez esa cuenta, yo decía, pues de verdad es que es algo difícil, porque es algo en lo que yo vengo trabajando 1 año y medio. Obviamente está toda la información de ustedes, un montón de cosas importantes en el WhatsApp. Hace 6 meses me puse a llorar, me descompuso, incluso pensé en tirar la toalla. Yo le decía a Julián, yo no puedo más con esto, no puedo luchar contra una sociedad que de verdad es, no sé, o sea, como tan incongruente en tantas cosas. Fue muy complejo para mí en ese momento, y les digo que hace 3 días, cuando pasa esto, como que retomé la información porque tenía tanta imaginación negativa en mi cabeza, que le empecé a decir a Julián, ¿y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Y al final pusimos esto en un podcast en el carro, y les digo que al terminar de analizar toda la situación, dije, mi propósito es claro, y mi propósito es el empoderamiento sexual femenino, y lo que yo me propuse en cuanto a esta profesión lo voy a lograr, y mi propósito es más grande que cualquier obstáculo. Entonces, todo lo que nos lleve al extremo, donde podamos actuar con un propósito, va a eliminar por completo la preocupación. Y esto se debe a la ley de la sustitución, porque yo no puedo estar enfocada en un problema y en la solución a la vez. Y como esta vez nos vamos a enfocar en la solución, claramente pues el resultado va a ser diferente. Entonces, acá yo que entendí que cuando tenemos una preocupación, por lo general nos pasamos mucho tiempo pensando, imaginando vívidamente todo lo que podría pasar, pero desde una parte muy, muy negativa. Y por la ley de la expectativa, que lo que dice es que lo que uno piensa llegará, y que tú atraerás a tu vida las personas y las circunstancias con tus pensamientos más dominantes, empecé a entender que cambiar esa forma de ver las cosas era lo que me iba a hacer realmente enfocarme en lo que me construyera y no en lo que me destruyera. Entonces, miren qué tan valioso, ¿no? O sea, ¿cómo están con la información? Porque la verdad, para mí fue como, no, o sea, para mí fue como entender que todo estaba en mis manos, que todo estaba en mis pensamientos, que realmente la gran mayoría de las veces mis preocupaciones eran por cosas que no habían pasado, y que atraer esos pensamientos y tener todo el tiempo esos pensamientos dominantes en mi cabeza, lo que iba a hacer pues era tener el resultado de lo que no quería que pasara. Entonces miren que conocer esto de verdad, cuando uno va y lo aplica, funciona espectacular. Yo les prometo que funciona, se los aseguro. Y yo espero que las 886 personas que están conectadas en este momento, cuando vayan y lo apliquen, me escriban y me digan, Manu, lo comprobé, porque si una sola persona lo comprueba, ya, este tiempo valió toda la pena. Entonces vamos a resumir las 4 cosas que tenemos que hacer para el destructor de preocupaciones. Si tiene algo en mente que lo preocupa, escríbalo, defínalo con detalle. Siéntese a detalladamente escribir todas las cosas que usted siente que lo están preocupando. Si tiene varias, escriba varias. Segundo, determine el peor escenario posible. Pregúntese siempre, ¿qué es lo peor que podría pasar? Tercero, prepárese para enfrentar el peor escenario, entendiendo que lo que no puede curarse pues debe soportarse, y no se trata de ser negativo, sino de entender que si algo llegara a suceder pues tengo la capacidad de aceptarlo y de vivir con ello. Y lo último, empiece a mejorar inmediatamente lo peor, y esa sí que es mi parte preferida, porque ahora nos vamos al sexo, que es también mi parte preferida. Entonces, el primero y el que más se repitió, las mujeres, pues que esta fue una respuesta muy, muy general en las mujeres. Mi apariencia física. Me preocupa que a mi pareja no le guste mi cuerpo. Me preocupa mis estrías. Me escribieron mucho las mamás, preocupadas por cómo se veía su cuerpo después de tener un bebé. Por el color que tiene mi vulva, por un mal olor, por ejemplo. Los hombres, por su desempeño, entonces por no tener la erección durante todo el tiempo que necesita mi pareja para ella alcanzar el orgasmo. Preocupaciones por eyacular demasiado rápido y que mi pareja no alcance pues como el proceso de excitación que necesita. Entonces vamos a empezar uno por uno. ¿Qué es lo que realmente me preocupa de mi apariencia? Entonces,
revise si eso está basado en hechos reales o no. Es el primer paso. Porque en muchas ocasiones uno está pensando en algo que realmente lo atormenta y la pareja ni cuenta se ha dado que usted lo tiene. Ejemplo, la forma en la que se ve nuestra vulva o el color de nuestra vulva. Entonces yo me la veo y siento que es un color raro y mi pareja lo único que quiere es que yo abra las piernas para darme el mejor sexo oral de mi vida. Entonces piense y básese en hechos reales. ¿Qué es lo que realmente me preocupa? Que mi pareja vea mis estrías, o que se me salga un gordito, o que si estoy en una posición tal vez no me estoy viendo tan linda, o tal vez que no logre una erección, o que no logre llegar al orgasmo, que de pronto sale un olor raro, que lo que sea que le preocupe con su apariencia o con su desempeño, escríbalo. Lo segundo, ¿qué es el peor desenlace que podría pasar? Entonces ahí yo hablándolo con Julián, yo le decía, para mí el peor desenlace sería no disfrutar por estar pendiente de eso. Y él me dice, yo creo que hay un peor desenlace y es que mi pareja me rechace por eso. ¿Cuál creen ustedes que es peor, no disfrutar o que lo rechacen? Porque al final yo como que sí estuve de acuerdo con Julián y dije, hay que escoger el peor escenario de todos. Y el peor escenario en cuanto a cómo se ve mi cuerpo, mi desempeño, es que mi pareja, por cómo ve mis estrías, pues me rechace al momento de hacer el amor. Entonces lo escogimos como el peor desenlace posible es que yo me desnude y que mi pareja me rechace. Ese sería el peor escenario posible. Vamos con el paso 3. Ahí me están confirmando que el rechazo, es que el temor al rechazo es una cosa muy fuerte, sobre todo porque tenemos unos estándares muy como equivocados de lo que hemos visto en nuestra sociedad, entonces el rechazo es complejo, pero vamos a coger ese como el peor escenario posible. Lo tercero, vamos a prepararnos para lo peor en caso de que eso suceda. Entonces, te desnudaste y tu pareja te rechazó. Ahí lo primero que hay que recordar es que lo que no puede curarse debe aceptarse. Eso es lo primero. Pero también lo segundo es preguntarte, si mi pareja a mí me rechaza porque yo tengo un gordito o porque yo tengo una estría o porque no tuve una erección, pues ¿con qué tipo de persona estás? Porque claramente con ese tipo de personas tú no podrías construir un futuro. Entonces lo que tendrías que mejorar son tus mínimos requeridos en una relación. Eso es lo primero. Lo segundo es entender que hay que empezar, pues digamos, a cuestionarnos realmente si estamos dispuestos o no a recibir ese peor desenlace posible. Pero yo les digo, si yo tuviera el miedo de que mi pareja me rechace cuando me desnudo porque me vio una estría, escogí mal a mi pareja, punto. Esa es mi forma de pensar. Y hoy les estoy hablando como Manuela, no como seres. Si mi pareja se siente mal porque yo tengo un gordito en el estómago, claramente está enfocado en lo que no debería porque yo soy más que un cuerpo físico. Pero entonces vamos con el cuarto punto y es empezar inmediatamente a mejorar lo peor. Y para empezar a mejorar lo peor es entender que tengo que actuar con un propósito. ¿Y cuál es mi propósito? Pues mejorar mi autoestima sexual, mejorar mi autoconcepto, empezar a pensar realmente todas las cosas que me he dicho, que me he creído, que no han ido en pro de mi autoestima. Y aquí creo que hay varias cosas que podríamos hacer. Si hay cosas en tu cuerpo que no te gustan y no se pueden cambiar, empieza a trabajar por aceptarlas. Ejemplo, las estrías, ejemplo, la cicatriz de la cesárea, la forma en la que se ve tu vulva, cosas que tal vez tú dices no me gustan, pues entonces hay que empezar a trabajar en ese autoconcepto y empezar a entender que esas cosas no tienen por qué definir ni lo que eres ni lo que disfrutas en la sexualidad. Por otro lado, si hay cosas que tú sabes que puedes cambiar con buenos hábitos y con buena alimentación, pues empieza a ponerte como una prioridad en tu vida. Porque muchas veces tenemos miedo al rechazo, pero tampoco estamos haciendo nada por sentirnos bien en nuestra propia piel. Y también se los pongo como un ejemplo mío. Durante muchos años yo siempre fui una mujer muy delgada, entonces eso como que está dentro de lo que pide la sociedad, pero yo siempre tenía inseguridades con mi cuerpo. Hasta que un día dije, ok, yo no puedo cambiar muchas cosas de mi cuerpo y esas cosas pues ya no permito que definan la manera en la que voy a la sexualidad. Porque antes para mí la luz tenía que estar apagada, antes yo no me desnudaba con ganas, antes todo era un temor, no quería que me miraran aquí, no quería que me tocaran allí. Esas cosas que yo sabía que no podía cambiar, definitivamente lo que hice fue empezar a cambiar la forma en la que las estaba mirando y me empecé a enfocar en lo que sí, en lo que sí. Y las cosas que yo sabía que podía cambiar teniendo disciplina con el ejercicio, alimentándome bien y empezando a enfocarme como en mí, ponerme a mí como una prioridad, pues ahí fue donde empezó a cambiar la forma en la que me relacionaba también con mi sexualidad compartida. Y esto realmente viene desde hace 1 año y medio, que la verdad
tengo los hábitos saludables y hago ejercicio mínimo 5 veces a la semana, me alimento muy bien y empiezo a ver estos cambios en el cuerpo que lo único que hacen es llenarme de seguridad y mejorar también mi actitud y la forma en la que me relaciono en la sexualidad. Entonces, empezar a trabajar en nosotras mismas, a fortalecer esa autoestima sexual, a vernos en el espejo y el reflejo que estamos viendo ahí que sea algo que realmente nos gusta, a enfocarnos en nosotras, a hacer las cosas que dejamos de hacer en la sexualidad por el que dirán, por miedo, eso sí que nos va a construir. Entonces, todas esas preocupaciones que tienen, la vergüenza, por ejemplo, ahí está diciendo Jenny que le da vergüenza en la sexualidad, a mí muchos años me daba vergüenza y por eso pasaba horrible, porque para uno pasar rico en la sexualidad usted se tiene que entregar, usted tiene que pasar delicioso también. O sea, el primer paso para uno tener una sexualidad brutal es que la mujer esté enfocada en disfrutar y no en su estría, es que esté enfocada en pasar espectacular y no en que le falta acá o que le sobra acá. Y eso es un trabajo interno que todas tenemos que hacer. Y si usted siente que hasta el momento no es capaz de hacerlo sola, busque ayuda. Es mi mejor consejo. Yo voy a terapia desde hace como 8 años ya. Fui por una tusa y le agradecí a esa tusa porque gracias a eso he logrado trabajar las cosas que me han limitado tanto en la vida. O sea, el producto de una mujer segura es el trabajo de muchos años, trabajando en su seguridad, en su confianza, en su autoconcepto, en su autoestima también. Entonces, si usted siente que no es capaz sola, busque ayuda. Ese es mi mejor consejo. Ahora la tarea es que vayan a hacerlo en la casa y que empiecen a hacer punto por punto las cosas que les preocupan en cuanto a su cuerpo y que empiecen a trabajar desde ya en el peor escenario para que no ocurra. Ahora nos vamos con este sí que me encantó. Monotonía sexual, falta de deseo, dinámica mala sexual con la pareja o dinámica nula sexual con la pareja. Vamos a hacer el paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que realmente me preocupa de la monotonía? Entonces ahí Julián y yo decíamos, bueno, si cayéramos en una monotonía sexual, ¿qué nos preocuparía? Que mi pareja se aburra, que no me busque más para tener sexo, que cuando yo busque a mi pareja pues me rechace, que desee estar con otras personas, que de pronto el sexo se vuelva tan aburrido que la infidelidad sea como la primera opción, si es que los acuerdos son de exclusividad sexual, que mi pareja no me provoque. Entonces todo esto sería lo que a nosotros como pareja nos preocuparía. Cada uno tiene que ir a hacer su tarea, ¿cierto? Y entender qué es lo que lo preocupa. Después, ¿cuál es el peor desenlace posible si esto llegara a pasar? Y al final yo le decía a Julián, pues infidelidad. Y él me mira y me dice, no, para mí el peor escenario posible de esto es que la relación se acabe. Que puede ser producto de una infidelidad, sí, pero pues el peor desenlace es que la relación de pareja se acabe. Y la verdad, también coincidí en ese punto con él. Dependiendo de lo que sea tu peor desenlace, pues igual lo escribes. Entonces vamos a poner que el peor desenlace sea que la relación se acabe. Vamos a prepararnos para lo peor que pueda ocurrir, que es que la relación se acabe. Entonces recordar que lo que no puede curarse debe aceptarse y que aún así, si la relación llegara a acabarse, no me voy a morir por eso y voy a ser capaz de salir adelante porque tengo un propósito claro en mi vida y es aprender a ser feliz, ya. Suena fácil, en la teoría es fácil, en la práctica no lo es tanto, pero se los digo que yo también he pasado por tusas, por un divorcio, uno no se muere de amor, así como uno no se muere de las cosas que uno cree que se va a morir, ¿cierto? Entonces de casi todo podemos reponernos. Ahora, empieza a trabajar inmediatamente en que lo peor no ocurra. Entonces, si el peor escenario es que mi pareja sea infiel y que me ponga los cachos, o que la relación se acabe, ¿qué tengo que hacer yo hoy para que eso no ocurra? ¿Cuál es mi propósito en esa relación? ¿Qué es lo que yo realmente quiero lograr con la sexualidad? Entonces ahí, si tu propósito es mejorar la relación, pues ¿qué tengo que hacer? Tomar más la iniciativa, proponer momentos diferentes, empelicularme con la sexualidad, empezar a pasar rico conmigo misma y después compartirlo con mi pareja, empezar mi proceso de autoconocimiento que he llevado por años y nunca lo he puesto como una prioridad. Empezar a sacarle el tiempo, agendar el sexo, comprar la lamparita que nos gusta, la vela que nos gusta, empezar a ponernos la 10 con la sexualidad y hacer que las cosas sucedan. Gran parte de hacer que eso no ocurra es invertir en nosotros como pareja. Ese es el primer paso. Es entender que si la relación de pareja es una prioridad, pues es un trabajo como cualquier otro que requiere dedicación, que si yo quiero que esto dure el tiempo que tenga que durar, pues tengo que construirlo cada día para que así suceda. Porque el día que yo dejo de enfocarme en mi relación, el día que dejo de tomar la iniciativa, que pienso que las cosas se van a dar de manera espontánea, ese día pues mi relación va a empezar a morir.
Entonces, claramente empezar a trabajar implica muchas cosas. Salir de nuestra zona de confort, empiezan a suceder cosas que nos ponen como en contra de las creencias que hemos traído desde muy chiquitos con la educación que hemos recibido, nos ponen en un punto donde tal vez no nos sintamos cómodos explorando ciertas cosas, pero saben que en la sexualidad lo lindo es que todos estamos aprendiendo. Al final mi pareja y yo estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que hemos recibido, pero si sabemos que tenemos que trabajar como pareja, pues ese es el momento para hacerlo. ¿Cómo les parece esta técnica? A ver, coméntenme pues ahí que estoy leyendo. Como esto no es un webinar, entonces hoy sí puedo leer los comentarios. ¿No les parece muy chévere esto? O sea, cuando uno realmente se enfoca en lo que podría hacer para que lo peor no suceda, pues tú empiezas a buscar herramientas. Y hay muchas herramientas. Por ejemplo, en el caso puntual de la monotonía, pues empezar a aprender técnicas nuevas, que son todos los cursos que ustedes saben que tienen a disposición en Ceres. Son herramientas que les van a permitir salir de esa rutina, meterle un poquito de candela a la situación, pasar rico, descubrir zonas erógenas nuevas. O sea, es como un mundo. Yo con la sexualidad me volví como niña en Disney, y cada vez que yo veo algo que digo, wow, o sea, eso lo podría explorar, es como punto para la lista del sexo. Y la verdad es que siento que tomar el control de esas preocupaciones sexuales, convertirlas en algo que sí nos funcione y empezar a trabajar por eso es fundamental. Entonces, claramente después de darles toda esta información, lo que les voy a proponer es que si están listos para trabajar en sus relaciones de pareja, empiecen a hacerlo desde ya. No dejen para mañana, porque mañana no sabemos. Hagan lo mejor que puedan hoy. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y saben que hoy en la mañana también les subí las historias del bootcamp que estamos haciendo con Santi Molano. Oigan, ese man ha sido gran parte del proceso mío en cuanto a entender todas las cosas que de verdad me limitaban mucho, que me tiraban al piso, que yo no entendía por qué sucedían, pero las hice conscientes gracias a él. Y empezar a trabajar en mí hizo que mi relación de pareja hoy, en este último año, fuera mejor que en los últimos 2 años que llevábamos de convivencia. Ese bootcamp para parejas es todo lo que uno necesita para aprender a sentar unas bases muy sólidas para que la relación funcione bien, sea una relación armónica, para que puedan aprender, por ejemplo, a llegar a acuerdos. Oigan, qué difícil es la comunicación. Qué difícil es la comunicación, o sea, aprender a comunicarnos con nuestras parejas es muy difícil. ¿Pero por qué? Porque por lo general escogemos a nuestra pareja. ¿Cómo es que dice Santi? Yo creo que Santi estaba por ahí, o ahí está Juani del taller. No, Juani, decime por favor cómo es esa frase. Uno escoge su pareja en la medida de sus heridas, porque la pareja lo que hace es mostrarle dónde está la herida para que usted vaya y la trabaje. Y por lo general la persona que uno tiene al frente es un gran maestro, y es ese maestro que te muestra tu miedo más grande para que en vez de dejarlo por debajo del colchón, lo saques a flote, lo trabajes, y cuando uno enfrenta el miedo se desaparece. Entonces, por eso tener al lado a nuestro gran maestro es una oportunidad que nos da la vida y es una herramienta maravillosa para ser mejores personas. Ese bootcamp está diseñado para eso. El primer módulo es el próximo miércoles, son 3 horas, oigan, 3 horas en vivo. Santiago 1 hora y media con sus temas de autoconocimiento y 1 hora y media conmigo para aprender de sexualidad. Como esta cuenta es de mujeres, traigan a sus parejas, porque es que las mujeres, digamos, de Ceres ya están educadas en la gran mayoría, ya saben mucho sobre su respuesta sexual y demás, pero ¿y ahora cómo se lo comunico a mi pareja, mano? No tengo ni idea cómo decirle que el sexo que estamos teniendo está horrible, que yo no estoy alcanzando el orgasmo, no quiero herir sus sentimientos, ¿ahora qué hago? Entonces, esa hora y media va a ser para enseñarles todas esas herramientas, para entender la sexualidad desde el principio y para que juntos, como pareja, empiecen a trabajar en fortalecer esas cosas que tal vez no están funcionando tan bien. Este bootcamp tiene 4 módulos. El primer módulo es en mayo y los módulos van a ser cada 2 a 3 meses. Entonces, pueden comprar un solo módulo o pueden comprar el bootcamp completo. Y adicional, tenemos un código de descuento con la palabra Ceres en mayúscula, el 15% de descuento. Dense ese regalo, se los digo. O sea, los cursos que yo he tomado con Santi han sido maravillosos, pero para nadie es un secreto que son cursos costosos. Y cuando yo le propuse y que realmente nos sentamos Santi y yo a pensar qué podríamos hacer juntos para llevarles esta información, pusimos un precio que es un regalo, de verdad es un regalo. Aprovéchenlo, vayan a trabajar en sus parejas, construyanse, trabajen en cada uno primero para después compartirlo con los demás y empiecen a destruir todas esas preocupaciones sexuales que la verdad son fundamentales para que podamos vivir una vida en pareja más tranquila. Sí se puede, bueno, voy a empezar a responderles las preguntas de los módulos.
¿Qué recomiendas para mantener la chispa viva en la relación? Que ambas personas tengan un propósito muy claro, que las dos personas estén muy enfocadas en que eso suceda, tanto el hombre como la mujer, o si es una pareja de dos mujeres igual, funciona de la misma manera. Si las dos personas están muy enfocadas en este propósito, van a encontrar la forma. Para mí es sacar de las cosas que son muy sencillas momentos extraordinarios. Entonces, a modo de reconfirmación, porque yo ya les había dicho que esa lámpara del sexo es un hit. Oigan, ¿cuándo fue? El lunes salimos a celebrar Julián y yo con mi prima y su esposo, que habíamos logrado, pues alcanzado como algo que nos habíamos propuesto, estábamos muy felices, celebramos. Entonces yo le dije, Julián, sexo antes de irnos, porque en la casa, pues en nuestra casa el sexo siempre es una prioridad, y muchas veces cuando uno dice, no, después de comer, después de la rumba, después de, el sexo nunca llega, porque ya estamos cansados, porque ya queremos dormir, porque lo único que se nos pasa por la cabeza es tener sexo. Entonces ese día yo le dije sexo antes de irnos, pero al final lo que teníamos que ir a hacer se nos extendió. Cuando llegamos a la casa ya estaba mi prima y el esposo aquí, entonces claramente sexo antes no había. Cuando llegamos ya eran como las 10 de la noche, estábamos cansados, teníamos sueño, y Julián como, ¿por qué no traes la lámpara del sexo? Y yo, pues porque realmente en la casa, en mi relación de pareja, soy yo quien toma la iniciativa con ese tipo de cosas. Cuando él dice como trae esto, para mí es como, ok, saco yo esa lámpara, la ponemos otra vez en rojo porque tiene muchos colores, y la verdad, o sea, eso es una cosa espectacular para mantener la chispa, para salir de la rutina, para ver esas sombras espectaculares en la pared. Es como empezar a ver la sexualidad como algo maravilloso, como una maravillosa manera de conectarnos, de divertirnos, y así uno va a encontrar en las pequeñas cosas grandes herramientas para que la chispa siempre esté viva. ¿Podemos entrar al siguiente módulo? Claro que sí. Pueden hacerlo por módulos, o si compran, por ejemplo, el primer módulo esta vez y después quieren comprar el segundo, pueden hacerlo. Si no, pues no hay ningún problema. O si llegaron en el segundo módulo y dijeron, ay, yo quiero empezarlo desde el primero, pueden comprar también las grabaciones. Sí, lo pueden ver en diferido. Si no están en otro país, por ejemplo, y el cambio horario no nos da, o ese día justo no pueden, van a recibir la grabación al día siguiente y van a tener 3 meses para verlo. Adicional, el acompañamiento va a ser continuo. Entonces vamos a tener el primer módulo en vivo el próximo miércoles 3 de mayo a las 6 de la tarde. Al día siguiente reciben la grabación, a la semana siguiente reciben la primera tarea por parte de Santiago para que hagan en pareja. Una semana después la tarea es sexualidad, entonces nos vamos a sentar como pareja a trabajar en la sexualidad, y a la tercera semana van a recibir un video podcast de los dos respondiendo las dudas más comunes de ese primer encuentro en vivo, y todo eso lo van a tener disponible. El valor de cada módulo es 160.000 pesos, pero si compran los 4 módulos vale 600.000 y van a tener el 15% de descuento únicamente hasta hoy para que lo aprovechen. Ay, Santi, el bootcamp va a ser brutal. O sea, es que eso nos lo soñábamos y lo hemos trabajado mucho. La información de verdad va a ser muy valiosa. O sea, ustedes se van a llevar herramientas muy prácticas, porque lo que hablamos Santi y yo ese día fue, vamos a llevar esa teoría a la práctica. Entonces vamos a dejar tareas muy puntuales para que se sienten como pareja a construirse, a quitarnos todas esas creencias que nos limitaron hasta hoy, a reemplazarlas por unas que sí nos permitan tener esa relación que nos soñamos. Entonces eso va a estar brutal. Toda la información del bootcamp la encuentran en el link del perfil de Ceres, también en el link del perfil de Santi Molano y del taller. Cuando van a ese link van a encontrar de primero bootcamp para parejas, le dan clic ahí y los lleva a la página web y listo. Ya quiero que sea el bootcamp, qué emoción. Bueno, a ver, soy nuevo, ¿cuál es la lámpara? ¿Cuál es la lámpara? Listo, entonces vamos a dejarlo así para terminar este en vivo. Si quieren recibir la información que yo les acabo de dar, pero de mano de la persona que yo aprendí, que es Brian Tracy, escríbanme. O sea, cerramos este en vivo y van, Manu, mándame por favor el video con la información de hoy. Ahí les voy a mandar la información del video y se los voy a mandar también en podcast para que lo pongan donde más les funcione. Son módulos que la verdad merecen la pena repetirlos, entonces nosotros lo vemos en el televisor y al otro día lo ponemos en el carro y vamos recopilando como muy bien la información. En ese mensaje también les voy a dejar toda la información del bootcamp para que puedan verlo en la página web, vean todo lo que incluye, y si tienen alguna pregunta, entonces pues me escriben, que yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Bueno, la verdad creo que me encantó. Yo no sé, ¿les encantó o no les encantó tanto como a mí? Porque la verdad a mí me fascinó. Creo que es una información que de verdad nos sirve. Vayan a aplicarla, pongan todo en práctica. La verdad es que uno no sabe las cosas que funcionan hasta que va y las pone en práctica. No me crea nada, ni le crea nada a nadie hasta que usted vaya por usted misma, lo verifique y entienda que las cosas sí se pueden mejorar y sí se pueden trabajar.
Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces, ay Dios, yo creo que nos vemos como en julio, no, perdón, en junio, porque ya nosotros nos vamos a un viaje largo. Yo les había contado que nos vamos a un viaje en Europa y va a ser un viaje en mood sexual. O sea, esperen transmisión, mejor dicho, 10 de 10 de todos los lugares a los que voy a ir. Vamos a estar en Ámsterdam, en el Barrio Rojo, quiero hacer algunas entrevistas por allá. Voy a mostrar lo último en juguetes, lo último en lencería, voy a visitar marcas demasiado brutales, entonces prepárense pues porque en mayo viene un contenido muy diferente para seres, pero creo que les va a gustar muchísimo. El Telegram es un grupo privado porque solamente pueden entrar mujeres y la única manera de acceder es con un link de invitación. Si quieren estar en el Telegram, me dejan un mensajito, hola, quiero estar en tu grupo de Telegram, y yo les mando el link de invitación. Feliz noche pues, vayan a practicar no solo la información, sino también todo lo otro que sabemos que es aún más delicioso. Un abrazo, chao.